En 1171, ante el empuje de los almohades que acaban de conquistar la vecina Valencia, el rey Alfonso II funda Teruel para fortalecer la frontera frente a la taifa musulmana y como avanzadilla para intentar su reconquista. Con poco más de 35.000 habitantes, Teruel se ha convertido en las últimas décadas en un importante destino del turismo cultural, gracias en gran medida a los importantes monumentos que conserva y que forman parte del arte mudéjar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. En la ciudad se conservan 4 hermosas torres campanario, exponentes de esta singular arquitectura en la que se mezclan el románico o el gótico propio de la Europa cristiana medieval con elementos de la tradición musulmana. El ladrillo, primorosamente trabajado junto con la cerámica que lo adorna, sustituye a la piedra como elemento constructivo básico. Una de estas torres corresponde a la antigua iglesia de Santa María Mediavilla, que en 1577 se convirtió en catedral al fundarse la diócesis de Teruel y que gracias a las obras de restauración que se están llevando a cabo está recuperando su original esplendor. En el interior enseguida llama la atención el retablo mayor. Es de madera sin policromar, tallado por Gabriel Joly en el siglo XVI. Dedicado a la Asunción de la Virgen que ocupa la hornacina central, está concebido como una gran custodia para el Santísimo que se reserva en el óculo. La techumbre mudéjar es la joya de la corona, 38 metros, una longitud en la que todo ello está ocupada por descripciones unas veces geométricas, vegetales, también figurativas. En un determinado momento primero es casi siempre elementos geométricos, epigráficos, de influencia islámica, luego ya más tarde son elementos figurativos, ¿no? La pieza es una pieza singular que es un verdadero documental de la época. O sea, digamos que ahí está la cosmovisión del turolense medio, de la Edad Media, ¿no? Otro elemento a destacar sería un espléndido retablo de pintura gótica, sin duda ninguna la mejor obra que hay en Teruel, desde luego, del gótico, que está toda centrada en la coronación de la Virgen, acompañada de otras escenas de la vida de la Virgen. Detrás del retablo tenemos la capilla de la Inmaculada, obra del siglo XVIII, mitad del siglo XVIII, obra barroca por excelencia, y que está centrada en el dogma de la Inmaculada. La custodia procesional es otra de las joyas que atesora esta catedral, realizada en 1742 por el orfebre cordobés Bernabé García, con sus casi 3 metros de altura, es una impresionante muestra del arte de la platería cordobesa del siglo XVIII. En la cripta se conserva la tumba del que fuera obispo de Teruel hasta 1594, Jimeno de Lovera, y los restos del obispo Anselmo Polanco y su vicario general Felipe Ripoll, asesinados en 1939 y beatificados por San Juan Pablo II en 1995. También el gótico tardío está representado en este templo en la hermosa rejería firmada en 1491 por el maestro Canamache. En el trascoro, y para este año jubilar de la Misericordia, el pintor franciscano Alfredo Colás ha realizado un itinerario artístico catequético que a través de distintas escenas bíblicas nos introduce en el misterio de la misericordia de Dios. A través del claustro del Palacio Episcopal anejo a la catedral se accede al Museo de Arte Sacro de Teruel y de Albarracín, donde se pueden admirar algunas obras de Mariano Vinyure hasta importantes colecciones de pintura y escultura medieval o de orfebrería religiosa pertenecientes al patrimonio diocesano. También dispone de un espacio dedicado a la restauración y conservación de las obras expuestas. Además de por su importante patrimonio artístico, Teruel es mundialmente conocida por la trágica historia de amor entre Juan Martínez de Marcilla e Isabel de Segura, los amantes de Teruel, cuyos restos fueron descubiertos en la capilla de San Cosme y San Damián de la iglesia de San Pedro y que descansan bajo las magníficas esculturas de alabastro que Juan de Ávalos esculpió para ellos y que ahora están situadas en el Mausoleo de los Amantes, inaugurado en el año 2005.
La Plaza del Torico es el corazón de la ciudad. En el centro de ella, una fuente de 4 caños y una gran columna de granito coronada por un pequeño toro de bronce, emblema de Teruel. Cuenta la leyenda que cuando las tropas de Alfonso II buscaban un lugar donde asentarse, soltaron un toro que se detuvo justo debajo de una estrella y ahí fue donde se levantó la ciudad. A esta plaza, que durante la época medieval ya había sido plaza del mercado, se asoman los principales edificios modernistas proyectados por el arquitecto Pablo Monguió, discípulo de Gaudí. Casas como la madrileña, la de Tejidos el Torico o la de Ferrán fueron construidas para la incipiente burguesía local que comenzaba a surgir durante la época de mayor prosperidad económica de la ciudad entre finales del siglo XIX y principios del XX. En 1984, la diócesis de Teruel se une con la histórica de Albarracín. Su obispo actual, Monseñor Carlos Escribano, es también conciliario de Acción Católica y con él venimos a celebrar la jornada del apostolado seglar en la fiesta de Pentecostés. La jornada del apostolado seglar y de la Acción Católica la vivimos este año dentro del Año de la Misericordia, en esta fiesta de Pentecostés. El Papa pide a la Iglesia que anuncie la misericordia y en ese papel deben jugar también un espacio importante lo que son los movimientos y las asociaciones del apostolado seglar. El encargo del Papa es específico. ¿Cómo podemos hacerlo? Haciendo de nuestras asociaciones, de nuestros movimientos, de nuestras parroquias, un oasis de misericordia. Para poder ser oasis de misericordia, lo primero que tenemos que hacer es recibir el don de la misericordia a través de la escucha de la palabra, de la recepción del sacramento, de la penitencia, de la Eucaristía. Pero a su vez tenemos que ser portadores de ese gran don de la misericordia. ¿Cómo? Practicando las obras de misericordia. Yo os pediría que fuerais audaces a la hora de hacer la realidad. Audaces, porque es verdad que son sabidas, que muchas veces las hemos escuchado, incluso intentamos practicarlas, pero en nuestras asociaciones y en nuestros movimientos podemos darles muchísima vitalidad. A ello os invito en este Año de la Misericordia. La diócesis de Teruel y Albarracín tiene algo menos de 100.000 habitantes distribuidos en 262 parroquias. Su especial configuración demográfica supone todo un reto para la atención pastoral en la que colaboran laicos y sacerdotes. Pues tenemos que distinguir como dos realidades fundamentales y muy importantes. La ciudad, que es el núcleo de población más grande de la diócesis, con 35.000 habitantes pasados, donde pues hay un grupo de asociaciones y movimientos muy activos desde siempre, y luego la gran realidad de los pueblos en extensión. Solo podemos hablar de la tarea que están haciendo los párrocos intentando animar pequeños grupos de reflexión, de estudio del Evangelio, de despertar pues estos grupos también de Cáritas y de Manos Unidas como la ciudad, pero en esa realidad de la pobreza de nuestros pueblos que pues poco a poco se están muriendo, pero que tenemos que ayudarles a que esa pequeña realidad se mantenga viva. En esta casa, donde tienen su sede las distintas organizaciones laicales de la diócesis, se impulsan cantidad de iniciativas encaminadas a hacer llegar la buena noticia de la salvación, porque como recordaba recientemente el Papa, el anuncio del Evangelio ha de ser el anhelo profundo de todos los laicos. La Acción Católica General de la diócesis de Teruel y Albarracín tiene una larga trayectoria. Desde hace muchísimos años ha ido por todo el territorio de la provincia anunciando el Evangelio con ilusión y con un empeño misionero digno de mención de verdad. Sus herederos, la nueva Acción Católica General, que nació en el año 2009, queremos seguir y seguimos dentro de nuestras posibilidades ese camino. Nos parece fundamental la formación. La Iglesia nos pide un laicado formado y comprometido para la misión, para dar a conocer esa buena noticia de Jesús. Tenemos que dar razón de nuestra esperanza, y eso es básico. Luego, esto se tiene que asentar en una espiritualidad fuerte. Por eso organizamos también espacios donde esa inquietud espiritual de todas las personas de Acción Católica, que no sean de Acción Católica, creyentes o no, se pueda recoger. Y luego lanzarnos a la misión. Nada tiene sentido si no hay un compromiso de transformación social. Desde Teruel celebramos en este día de Pentecostés la jornada del apostolado seglar y de la Acción Católica, en la que los obispos nos exhortan a ser testigos de la misericordia, porque, como decía San Juan Pablo II,
La Iglesia vive una vida auténtica cuando profesa y proclama la misericordia y cuando acerca a los hombres a las fuentes de la misericordia. Buenos días desde esta catedral de Teruel, donde hoy venimos a celebrar la solemnidad de Pentecostés. 50 días después de la resurrección, envió Dios el Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Hoy celebramos esta fiesta, esta Eucaristía, que preside el obispo de Teruel y Albarracín, Monseñor Carlos Escribano, electo desde el viernes pasado como obispo de Calahorra y Calzada y Logroño la Calzada. Y le acompañan el deán de la catedral, Pedro Hernández, el delegado de Apostolado Seglar de esta diócesis de Teruel y Albarracín, José Julio Marín, el director del secretariado de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal, don Antonio Cartagena, el conciliario de la Acción Católica General, don Manuel Verdú, y los canónigos eméritos Tolo de Gracia y Francisco Domingo, así como el conciliario de la JOC, Mario Picazo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. La solemnidad de Pentecostés es el momento del cumplimiento de la promesa del Padre, que irrumpe con fuerza en la comunidad y que supone para los discípulos el bautismo en el Espíritu. Hoy somos nosotros, los cristianos, los herederos de esta promesa, y el Espíritu Santo sigue llegando a nosotros, capacitándonos para la tarea de la evangelización. Infunde en nuestros corazones el deseo de Dios, el anhelo de una vida de santidad y el celo por dar a conocer la alegría del Evangelio. Con el impulso misionero que supone este acontecimiento del Espíritu, celebramos hoy el Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar. Pidamos juntos que el mismo Espíritu Santo que transformó el corazón de los apóstoles nos capacite para la vivencia y el testimonio de la misericordia,
suscitando una nueva experiencia de Dios en nuestra vida y una mayor cercanía al hermano. Queridos hermanos, en este domingo de Pentecostés, en el que unidos a todos los cristianos del mundo, recordamos llenos de gozo la resurrección del Señor y la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles y María, vamos a iniciar nuestra celebración invocando a Dios por medio del bautismo, que nos ayude a injertarnos en la muerte y en la resurrección de su Hijo. Sabemos que con ello nos otorgó el perdón de nuestros pecados. Pidamos, pues, al Señor que este agua que vamos a bendecir y derramar sobre nosotros reavive nuestro bautismo y el perdón que aquel día se nos otorgó. Oh Dios, creador de todas las cosas, que por el agua y el Espíritu diste forma y figura al hombre y al universo. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Oh Cristo, que de tu costado abierto en la cruz hiciste emanar los sacramentos de la salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oh Espíritu Santo, que del seno bautismal de la Iglesia nos hace renacer como nuevas criaturas. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Y en este día festivo, unidos a toda la Iglesia, recitamos el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra, y no dejes de realizar hoy, en el corazón de tus fieles, aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Y como venimos haciendo todo este tiempo de Pascua, comienza la liturgia de la palabra
con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento, que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carisma, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de misterio, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son solo un cuerpo. Así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios.
Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjugas las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Hemos escuchado la secuencia de Pentecostés, en esta fiesta de la venida del Espíritu Santo. A este mundo que se muere y encantará el aleluya, esa nueva luz que viene. Y en cuanto mire la tierra y las tragedias observe, sentirá en su corazón el dolor de quien se muere. ¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden? El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. José Julio Marín, delegado diocesano de Apostolado Seglar, ha leído el Evangelio. Y con el libro de los Evangelios recibimos ahora la bendición del obispo que nos preside, Monseñor Carlos Escribano. Y será también Monseñor Carlos Escribano, obispo electo de Calahorra y la Calzada Logroño, y hasta ahora obispo de Teruel y Albarracín, el que nos dirija la homilía en esta solemnidad de Pentecostés. Queridos sacerdotes, concelebrantes, queridos hermanos,
Un saludo muy especial a todos los telespectadores de Televisión Española, especialmente a los enfermos, a los ancianos que nos veis desde vuestros hogares, con vuestras familias y con vuestros cuidadores. Un saludo también muy especial a los miembros de los movimientos del apostolado seglar de nuestra diócesis de Teruel y Albarracín y a los militantes de Acción Católica que hoy celebran también su día. Nos acompañan los miembros de las comisiones permanentes de la Acción Católica General a nivel nacional y de la Juventud Obrera Cristiana. Celebramos hoy la solemnidad de Pentecostés, con la que culminamos las celebraciones pascuales. En esta catedral de Teruel, en cuyo retablo mayor encontramos la escena de la Asunción de la Virgen, nos es sencillo evocar el momento en el que el libro de los Hechos nos recuerda que los apóstoles perseveraban en la oración junto a María, a la espera de la efusión del Espíritu Santo. Todos nosotros estamos expectantes en esta celebración y hacemos nuestras las palabras de la secuencia que acabamos de escuchar. Ven, Espíritu Divino. El don del Espíritu que el Señor derramó sobre María y sobre los apóstoles sigue siendo hoy en la Iglesia y en la vida de los creyentes la presencia más íntima y vivificadora de Dios en nosotros. Fijaros que esa presencia del Espíritu es una presencia libre, sutil, que no sabemos controlar ni medir, pero sabemos que sin Él no hay gozo, ni aliento, ni vida. Nos dice la Escritura que el Espíritu vivifica los huesos secos, que une en la experiencia profunda y renovadora del amor en una asamblea más allá de la diversidad de lenguas. El Espíritu es el que nos llena de una alegría expansiva y comunicativa. Nos hace comprender los signos de los tiempos y el sentido de los acontecimientos. Nos hace participar en la misión de Cristo y de la Iglesia. Aquellos hombres atenazados y dubitativos, encerrados en sí mismos, que nos presentan los relatos previos a Pentecostés, se transforman por la acción del Espíritu Santo en Iglesia viva. Es verdad que hoy sigue habiendo muchas cosas que nos atenazan y nos hacen llenarnos de tristeza o frustración. Lugares donde se ha instalado la cultura del descarte, las contradicciones o la injusticia, o se vive con indiferencia la pretendida ausencia de Dios en la vida de los hombres y de la sociedad. Y hoy, como entonces, se necesitan hombres y mujeres creyentes, a los que hay que buscar la manera de poder alentar, acompañar y estimular en todos los intentos y esfuerzos que realizan por mantener viva la esperanza y la fe en un mundo lleno de contradicciones, especialmente para los más pequeños y los más débiles. Sí, queridos hermanos, se necesitan evangelizadores con espíritu, que se abran sin temor a la acción del Espíritu Santo, que infunde en nosotros la fuerza para poder anunciar la novedad del Evangelio con audacia, en voz alta, en todo tiempo y lugar, incluso contracorriente. Invoquemos al Espíritu hoy, apoyados en la oración, junto a María. Sin la oración, quizá nuestra acción evangelizadora quedaría vacía y el anuncio no tendría alma. Jesús, el resucitado, quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios. Una evangelización con espíritu es una evangelización con Espíritu Santo, ya que Él es el alma de la Iglesia evangelizadora. Vivimos además esta solemnidad de Pentecostés en el contexto del Año de la Misericordia. El Papa Francisco pide a toda la Iglesia, pero de un modo singular a las asociaciones y movimientos laicales, el que sean capaces de evidenciar y transmitir la misericordia del Padre. Y lo hace de un modo muy sugerente. Dice el Papa en la Misericordia Vultus: en nuestras parroquias, en las comunidades y en las asociaciones y movimientos, en fin, donde quiera que haya cristianos,
cualquiera que se acerque debería poder encontrar un oasis de misericordia. Sí, queridos hermanos, convertirnos en oasis de misericordia para llevar adelante esta apremiante misión. La misericordia de Dios transforma nuestro corazón y nos capacita para ser misericordiosos. Francisco nos recuerda: es siempre un milagro el que la misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de nosotros, y es verdad. Y nos impulsa a amar al prójimo, animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia corporales y espirituales. Las corporales son acciones que de forma concreta, física y tangible podemos realizar por los demás. Es solo necesaria nuestra voluntad de hacerla, pero también nuestra acción y nuestra directa participación para llevarlas a cabo. Fijaros que estas obras de misericordia nos permiten de verdad entregarnos a los demás por entero. Las espirituales son actitudes y enseñanzas del mismo Cristo: la corrección fraterna, el consuelo, el poder soportar el sufrimiento. Con ellas nos convertimos en sostén y compañía de otras muchas personas en el camino de la vida. En esta mañana, queridos hermanos, os animo a que recorramos el camino de la misericordia, que imploremos juntos esa presencia. Ven, Espíritu Santo, entra hasta el fondo de nuestras almas. Ven, dulce huésped del alma, y haznos auténticos evangelizadores con espíritu. Que así sea. Ha sido la homilía de don Carlos Escribano. Nos ha recordado que estamos en el año jubilar de la misericordia y animándonos a que hagamos obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Nos ponemos en pie. En este día de Pentecostés os invito a que juntos hagamos profesión de nuestra fe. Por eso, queridos hermanos, os pregunto: ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis? Sí, creo. ¿Y creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis? Sí, creo. ¿Y creéis en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? ¿Creéis? Sí, creo. Pues esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y vamos a elevar ahora nuestras plegarias al Padre. Vamos a elevar nuestra oración al Señor y a pedir de manera insistente que derrame sobre nosotros la acción del Espíritu Santo. Por todos los cristianos, para que con nuestro testimonio seamos cauce por los que otros lleguen a conocer el verdadero rostro de Dios. Oremos. Te rogamos, oh Dios. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y todo el pueblo de Dios, para que sepamos estar atentos a aquellas inspiraciones del Espíritu que nos lleven a recorrer nuevos caminos en el seguimiento de Cristo. Oremos. Te rogamos, para que, como nos dice el Papa Francisco, nuestras parroquias sean cada vez más y para todos ámbito de escucha de la palabra, del crecimiento, de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración. Oremos. Te rogamos, por los movimientos y asociaciones de apostolado seglar, en especial por la Acción Católica, para que vivamos nuestra vocación de laicos
con la mirada fija siempre en el Señor, cultivando momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra y de diálogo sincero con el Señor, que nos configure con Él y que nos haga testigos creíbles de la misericordia del Padre. Oremos. Por todos aquellos que sufren, que se sienten solos o excluidos, para que su clamor sea escuchado, no como el de alguien ajeno a nosotros, sino como hermanos en quienes descubrimos el rostro de Cristo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, tu Espíritu ora con nosotros y dentro de nosotros. Escucha la oración de tu Iglesia, morada suya, y concédenos lo que el mismo Espíritu nos sugiere pedirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Y mientras este coro, dirigido por Esther Moreno, de la Pastoral Juvenil de esta diócesis de Teruel y Albarracín, acompaña con su canto ya la preparación de las ofrendas. Es el deán de la catedral, el encargado de ejercer este ministerio de preparación de las ofrendas, don Pedro Hernández. El obispo, que representa a Cristo en la celebración, recibe también la incensación y los sacerdotes concelebrantes. Y por último también el pueblo de Dios va a ser incensado por el acólito. Justo antes de comenzar la plegaria eucarística. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender la realidad misteriosa de este sacrificio y nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada.
por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por su participación en Cristo. Aquel mismo Espíritu que desde el comienzo fue el alma de la Iglesia naciente, el Espíritu que infundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos, el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José, Santa Merenciana y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día en que la efusión de tu Espíritu
ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios y porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones, a través de la acción del Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Y en este día de Pentecostés pedimos que el Espíritu Santo, Espíritu también de la paz, traiga la paz al mundo entero. Que hoy personifico en Daniel Traver, periodista turolense local que me acompaña en esta transmisión. La paz para todo el mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Estamos celebrando esta solemnidad de Pentecostés con la que termina el tiempo pascual en la Catedral de Teruel, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Hoy tenemos también un recuerdo y una oración especial para una compañera nuestra, Teresa Mora, realizadora de televisión española, que se encontraba en México y allí ha tenido un accidente. Se encontraba realizando un reportaje en aquel país. Pues para ella deseamos y pedimos a Dios una pronta recuperación y un abrazo para toda su familia. Y el próximo domingo estaremos celebrando el Día del Señor a la hora de siempre, a las 10:30 de la mañana, desde la Catedral de la Almudena, pero desde el altar
dedicado a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid y titular de aquella catedral. Vemos ahora a Santa Emerenciana, patrona de Teruel, mártir. Que se venera también en uno de los altares laterales de esta catedral de Teruel. Santa Emerenciana era una catecúmena, según cuenta la tradición, que fue apedreada. También cuenta la tradición que la hermana de leche de Santa Inés junto a ella estaba cuando fue martirizada. Pues también en este tiempo en que tantos niños y niñas se acercan a recibir por primera vez la Eucaristía, nos encomendamos a Santa Emerenciana. Y vemos este otro retablo magnífico. En otra de las capillas laterales, un retablo dedicado a la coronación de la Virgen. Este día de Pentecostés la Iglesia celebra esta jornada del apostolado seglar y de la acción católica. Esta techumbre espectacular que cubre la nave del altar, este techumbre mudéjar, auténtica joya de ese arte. Laicos, testigos de misericordia, es el lema para esta jornada de apostolado seglar que han elegido los obispos. En el contexto, dicen los obispos, del año de la misericordia, es bueno que tomemos conciencia de que el anuncio de la misericordia de Dios forma parte de la misión de los laicos. La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. Dicen los obispos citando al Papa Francisco. En nuestras parroquias, continúa el Papa, en nuestras comunidades, en las asociaciones y movimientos, donde quiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia. Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva los dones que le has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y la Eucaristía que acabamos de recibir acreciente en nosotros la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos disponemos ya a recibir la bendición solemne en este día de terminamos Pentecostés. Nuestra celebración con el corazón agradecido al Señor en este día de Pentecostés. Damos las gracias al coro que ha conjuntado a distintas voces de la pastoral juvenil, de movimientos del apostolado seglar, que se han preparado para vivir con intensidad esta celebración. Muchas gracias también al Cabildo de la Catedral, a la Delegación del Apostolado Seglar y a la Acción Católica, que nos han ayudado a vivir con intensidad esta celebración. El Señor esté con vosotros. El Dios Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, os alegre con sus bendiciones y os llene con los dones del Espíritu Consolador. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable se posó sobre los apóstoles
purifique vuestros corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Y que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversas lenguas, os conceda el don de la perseverancia en esta misma fe, y así podáis pasar a la esperanza de una vida plena. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Y así terminamos el tiempo de Pascua, con esta bendición y con esta despedida solemne. La terminamos aquí, en esta catedral de Teruel de Nuestra Señora de la Asunción. El domingo que viene iremos a otra catedral, a la de Madrid. Allí, junto a la Virgen de la Almudena, patrona de la capital, estaremos celebrando la Santa Misa a las 10:30 de la mañana. Recordar que ahora, como cada domingo, después de la transmisión, se pueden quedar ustedes aquí en la 2, en la programación religiosa católica de Televisión Española, con el reportaje de Pueblo de Dios, que hoy nos lleva hasta Bolivia, a los 5.000 metros de altura. Allí con los padres paules, con organizaciones como Covide, AMV, podemos ver un programa de salud que tienen en la diócesis de aquellas tierras. Desde Teruel, hoy, día de Pentecostés. Feliz día del Señor a todos.